Nuestra clase del día de hoy tiene que ver con funciones esenciales, ¿sí? Recuérdense que estamos analizando y estamos viendo lo que es un catálogo de funciones esenciales. Es decir, que más que graficar, más que realizar una tabla con datos y valores, lo que necesitamos es ir analizando pues uno a uno pues cada una de las funciones que existen, ¿sí? Entonces el día de hoy solamente vamos a diferenciar funciones una de las otras. Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que es nuestra función potencia. Una función potencia, la semana anterior trabajamos una función lineal. Entonces, familia número 2 de funciones esenciales está la función potencia. Una función de la forma f de x igual a x a la a, donde a es una constante, se llama función potencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí la base es una variable y el exponente va a asumir cualquier valor. El valor entonces de a puede ser un número entero positivo, es decir, puede ser desde el 0 hasta el infinito, ¿sí? Ahora considere los siguientes ejemplos. Si aquí a va a ser igual a n, es decir, un número entero positivo, entonces las gráficas que se forman ahí prácticamente son las siguientes. Solo, ojo, solo analice, solo vea muy bien la forma que tiene la función. No necesitamos que ustedes armen una tabla de valores, eso ya quedó por un lado, ¿sí? Solamente analice las características ahora que tiene una función en particular. Muy bien, lo que vimos la semana anterior fue esta, la función lineal, ¿sí? Es decir, que esto radica precisamente en el exponente que tiene de determinada variable, ¿sí? La función potencia en particular tiene como característica fundamental de que la base es la variable, ¿sí? Ahora bien, si usted se da cuenta, aparece la variable desde x1 hasta x2, hasta x3, 4 y así sucesivamente. Pero aquí hay algo en particular, ¿sí? Analice cada momento del valor que asume la potencia, ¿sí? Es decir, vea muy bien las características importantes que tiene precisamente el exponente. Cuando el exponente vale 1, entonces se forma una línea recta. Cuando el exponente de x crece a 2, entonces se forma una parábola. Miren. Cuando la gráfica o cuando el exponente de x sube a 3, entonces lo que se arma es una función impar. Miren, así se le llama esto, es una función impar. Ahora bien, estas tres gráficas, o en particular la gráfica 2 y la gráfica 3, se vuelve a repetir, ¿sí? Bien, compare la número 2 con la número 4, ¿sí? Si usted se puede dar cuenta, el exponente de x al cuadrado crece. Miren, x a la cuarta. ¿Qué pasó? Las gráficas se parecen mucho. Entre la gráfica número 2 y número 4, básicamente la gráfica son exactamente muy similares. Miren, compare la gráfica 2 con la gráfica 4. Lo único donde difiere es que aquí, en el punto de intersección con el origen, como que se vuelve más aplanada. Miren, aquí se está aplanando más, ¿sí? Aquí no tanto. Entonces, cada vez que el exponente de la variable crece a una potencia par, quiere decir que la parábola se sigue aplanando más. No digamos entonces si usted tuviera, por ejemplo, una función x a la sexta, por ejemplo, ya estaríamos aumentando el valor precisamente de esa situación. Es decir que, imagínense que yo tuviera una gráfica, por ejemplo, y igual a x a la sexta, por ejemplo, y igual a x a la sexta. ¿Cómo puedo adelantarme a la gráfica de esta función? Ojo, aquí yo no necesito una tabla de valores, porque lo que voy a hacer es interpretar precisamente que estas gráficas van a tener cierta relación entre sí. Cuando la potencia de la variable sea par, entonces todas van a ser parábolas, pero en particular se van a aplanar un poco más. Miren, aquí básicamente, miren, estamos aplanando. Mire cómo comenzó el exponente x a la 2. Mire cómo es el exponente a la 4. Y ahora observe cómo es la potencia x a la sexta.
No digamos, si yo tuviera un x a la 100, miren, ahí la potencia sigue siendo par. Quiere decir que estaría aún más abierta, ¿sí? La parábola va a ser aún más abierta. Así es como me puedo adelantar precisamente a la gráfica de una función, sin necesidad de hacer la tabla. Ahora comparemos las funciones donde la potencia prácticamente es una cantidad exponencial, pero impar. Compare la gráfica 3 con la gráfica 5, miren, compárelas. ¿Qué tienen en particular? Que son exactamente las mismas, pero nuevamente donde se ubica el origen están un poco más aplanadas. Por eso es que, supóngase que ahora usted quiere graficar un x a la 11, por ejemplo, ¿sí? No necesita una tabla, ¿sí? No necesita hacer una tabla de valores. Solo necesita saber que la gráfica va a ser aún más plana en el punto de intersección con el origen. Es decir, que usted va a tener una gráfica aproximadamente así, miren. Bueno, vamos a aproximarlo. Miren, demasiado plana, miren. A comparación con x al cubo y x a la sexta, ¿sí? O x a la quinta. Va a tener la misma gráfica, solo que un poco diferente a los casos anteriores. Es decir, que en una función potencia, todas los que contienen exponentes pares son parábolas. Y todas las que contienen exponentes impares son funciones precisamente impares. Es decir, tienen esta característica, ¿verdad? Es una función de creciente y creciente al más infinito. Veamos entonces la siguiente familia de funciones. Básicamente, ahora vamos a hablar de la forma general que prácticamente pues tiene determinada función. Hablemos ahora de las funciones recíprocas, ¿sí? Es decir, las funciones que son inversas, ¿sí? Para esta situación. Bueno, antes de hablar de las funciones inversas, aquí nos están hablando de una función que es una raíz. Miren, aquí, función número 2. Si el exponente a es igual a 1 partido a la n, ¿sí? Entonces es un número que es una raíz, ¿sí? En pocas palabras. Aquí, básicamente, para que no lo vean muy complejo, aquí estamos hablando de las funciones que son raíces. Función, raíz. De eso estamos hablando aquí, de la función raíz. Vamos a cortarlo por acá, vamos a pegarlo antes para que ustedes lo interpreten. Ahí está, estamos hablando de una función raíz, es decir, donde las magnitudes precisamente contiene un radical, ¿sí? Ahora bien, la función, por ejemplo, f de x, que es igual a la raíz enésima de x, es una función raíz, ¿sí? Aquí las raíces pues van a tener índices pares e índices impares. Eso perfectamente lo hemos trabajado, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la raíz de esa magnitud tiene índice 2, entonces se forma una gráfica que es la mitad superior de una parábola, ¿sí? Es decir, en particular, aquí hay algo bien interesante. ¿Cuál es la función inversa a una potencia de grado 2? Dijimos que es una raíz cuadrada. Por eso es que la gráfica básicamente va a ser esta, miren. Entonces, comparemos entonces el caso anterior. Miren, voy a colocar precisamente un sistema de coordenadas. Muy bien. Cuando hablábamos de una función x al cuadrado, dijimos que es una parábola. Miren, una parábola. Pero ahora bien, yo voy a hablar ahora de lo inverso de x al cuadrado. Lo inverso de x al cuadrado ahora es una raíz cuadrada. ¿Sí? Porque lo inverso a una potencia de grado 2 sería una raíz de grado 2. Ahora bien, la gráfica que tienen las funciones cuadráticas es media parábola, pero en sentido contrario. Sí, la parábola es precisamente simétrica, es decir, media parábola sería esta, ¿verdad? Está en posición vertical. Esta es la gráfica de la parábola. Ahora bien, la gráfica de la función raíz cuadrática básicamente es todo lo contrario. Lo inverso va a tener la posición vertical, la posición horizontal. Por eso es que la gráfica es esta, ¿ven? Esa es la gráfica de la función y igual a raíz de x. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
que siempre también, si a medida que crece la potencia o el índice de la raíz, de igual forma se va a aplanar un poco más la gráfica, ¿sí? Ahora bien, esto lo vamos a graficar también en otro programa que ahorita les voy a ir mencionando, ¿sí? Ahora bien, solo les estoy dando en particular la esencia, ¿verdad? Va, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Así como existen potencias de grado 2, también existen raíces impares también, ¿sí? Muy bien, recuérdese nuevamente, cuando graficamos, por ejemplo, la función x al cubo, ¿sí? Por ejemplo, x al cubo, dijimos que la gráfica es esta, ¿verdad? Es una función impar, miren, aquí está. Ahora bien, lo inverso a una potencia de grado 3 es una raíz cúbica, miren. Entonces, la gráfica de una raíz cúbica es esta, pero en sentido contrario. Es decir, lo inverso a lo vertical, lo horizontal. De manera entonces que la gráfica de una función raíz de grado impar básicamente va a ser esta, miren. Quiere decir que viene acá, miren, hace este cruce y continúa al más infinito. Ahí está, miren. Todo lo contrario. Una función impar pues es vertical. Una función raíz es horizontal. Es todo lo contrario. ¿Por qué ocurre eso? Porque las potencias son inversas a las raíces. Bueno, demostremos más gráficas, ¿sí? Demostremos más gráficas. Dijimos entonces que las que tienen raíces pares, todas son parábolas, ¿sí? En particular, coloquemos aquí lo siguiente. Vamos a colocar función, ahí está, miren. Vamos a colocar acá. Coloquemos, ya hemos graficado una que es raíz cuadrada, ¿sí? Ahora grafiquemos una donde incrementa el índice de la raíz, ¿sí? Bueno, incrementemos el índice de la raíz. Vamos a reescribir esta expresión. Permítanme. Bueno, vamos a cerrar, vamos a introducir nuevamente función. Vamos a colocar un valor precisamente de la función. A ver, introduzcamos una raíz, ¿sí? Aquí aumentemos el índice de la raíz. Ya dijimos que la que tiene exponente 2 básicamente es una media parábola. Ahora aumentémoslo a variable 4, por ejemplo. La raíz cuarta de x. Miren, ahí está. La raíz cuarta de x. Con un valor inicial, solo una parte de la gráfica. Voy a decir acá del menos 3 al valor final, que sería 3. Ahí está, miren. Y se forma la gráfica de la función x a la cuarta. Si ustedes se dan cuenta, sigue siendo una parábola. Ahí no estamos precisamente, no estamos dando una gráfica diferente, ¿sí? Bueno, otra demostración, a ver, función, vamos a colocar por acá, función, una cantidad a la entrada, ¿sí? Bueno, ahora, una raíz que a ustedes se les ocurra, siempre con el índice par. A ver, ¿alguno que se les ocurra a ustedes? ¿Raíz cuánta? Raíz sexta de x, va, muy bien, raíz sexta de x. Valor inicial entonces, menos 3. Valor final entonces, 3. Y básicamente ocurre lo mismo, ¿ven? ¿Qué está pasando ahí? Sigue siendo una parábola. ¿Y qué pasó ahí? Que la parábola está un poco más extensa, ¿ven? Está aplanándose, pero en la vertical. Ahora bien, haremos otra demostración, una función, aquí está, miren. Ahora, bueno, ¿qué pasa si yo grafico la raíz 100 de x? Miren. Bueno, a veces se escucha retante, miren, x entonces. Valor inicial entonces, menos 3. Con un valor final entonces de 3. Miren, ahí está. ¿Qué pasó? Se volvió más aplanado. Y es decir, que para poder realizar la gráfica de una función de esta naturaleza, no necesitamos realizar precisamente tablas de valores. Solamente consiste en que ustedes se familiaricen con cada una de esas funciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora demostremos, sí, ojo, ahora demostremos las que son raíces, pero de índices impares. Muy bien, vamos a colocar acá función.
Bien, coloquemos el primero que habíamos mencionado, la raíz cúbica de x. Ahí está. Raíz cúbica de x, con un valor inicial de lo mismo, de menos 3 hasta un valor final de 3. Ahí está la gráfica, miren, es lo que les decía, ¿sí? Lo que les había escrito o lo que les dibujé anteriormente era una negativa, ¿sí? Esta en particular pues es positiva. Y observen entonces que es la gráfica de la función cúbica pero en sentido horizontal, ¿sí? Bien, ahora para poder demostrarlo, grafiquemos otra más. Una función, ahora a mí se me ocurre, por ejemplo, introducir una raíz séptima de x. El índice sigue siendo impar, raíz séptima de x, con un valor inicial de menos 3, ¿sí? Aquí está, miren, un valor inicial de menos 3 hasta 3. Veamos entonces si es cierto. Ahí está, miren. ¿Qué pasó ahí? Está en la misma posición, solo que se está alargando un poco más en la vertical, ¿sí? Y ya como último, a ver, una que a ustedes se les ocurra, una con índice impar, la que a ustedes se les ocurra. Raíz cuadrada, no. Raíz cuadrada de 1, no. Es raíz cuadrada, no es con índice. Los índices solo empiezan desde 3, no existe raíz con índice 1. Bueno, grafiquemos entonces raíz quinta de x, ¿bien? Con el valor inicial del mismo modo, ¿sí? Del menos 3 hasta un valor final de 3. Y básicamente ocurre lo mismo, ¿ven? Todas las gráficas se parecen entre sí, todas las gráficas. Solo que a medida que crece más el índice de la raíz, la gráfica entonces se extiende un poco más. Así es como se demuestran las gráficas de la función raíz. Bueno, así como existen potencias positivas y negativas, también las gráficas pues tienen una variante ahí. Recuérdese que es válido poder hacer esto, x a la menos a, o sea, yo puedo tener 3 a la menos 2. Y recuérdense que para poder convertir esta expresión en algo numérico preciso, es decir, coloco 1 como numerador y debajo de él coloco 3 al cuadrado. Prácticamente yo estoy aplicando esta propiedad de los exponentes. A eso la denomino una gráfica o una función recíproca, ¿sí? Esa es una función recíproca. Entonces esta es la tercera familia de funciones importantes, la función recíproca, donde básicamente el exponente ahí va a ser negativo, ¿sí? Ahora tengo una función, pero cuyo exponente pues va a ser negativo, ¿sí? Muy bien, en la gráfica de la función recíproca, esta está dada por lo siguiente, se aplica la regla que ya les había comentado, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, pues yo tengo f de x igual a x a la menos 1, donde si yo aplico el concepto anterior de las leyes de los exponentes, pues tendría 1 partido x, y es decir que yo encuentro la función inversa. Es decir, si esta es una función potencia negativa, entonces la gráfica va a ser diferente. Su gráfica tiene la ecuación y igual a 1 partido x o x igual o x por y igual a 1. Es decir, aquí la ecuación pues tiene esta forma. Y igual a 1 partido la x. O sea que la variable ahora va a ser denominador. O yo puedo venir y despejar la x, ¿sí? Esta x como denominador pues se multiplicaría al otro lado y prácticamente podría tener la siguiente función, x por y entonces que es igual a 1, es decir que solo estamos despejando. Ojo, aquí la gráfica es una hipérbola, ¿sí? Es una hipérbola con los ejes de coordenadas como asíntotas, ¿bien? Para poder demostrar entonces la gráfica, vamos a introducirnos nuevamente al mismo programa y demostremos cuáles son las gráficas de una función recíproca. Bien, entonces la tarea, ¿sí? Bueno, si quieren verlo así, o los ejercicios de repaso para lo que es esta
esta guía número 3 sería básicamente esta, miren, guía de estudio número 3. Ahí aparece el significado de todo lo que les acabo de mencionar. Y tendríamos la hoja de trabajo del 27 de febrero, sería que usted resuelva de los numerales del 1 al 4. Es decir, lo único que usted va a hacer es clasificar estas funciones. Miren, aquí dice, relacione cada una de las siguientes ecuaciones con su gráfica. Explique por qué de su elección. Por ejemplo, la función h que ven ahí, ¿cuál de estas sería? ¿Será la c, será la b, será la y? Y ustedes explican por qué eligieron esa función. O por ejemplo aquí, la función g, por ejemplo, del inciso 4, la función g. ¿Cuál de estas 4 ecuaciones cumple? ¿Sí? Y ustedes eligen el motivo del por qué han elegido o seleccionado precisamente esa función. Es decir, que ahora usted solo relaciona la gráfica de una función con su ecuación, únicamente.